Sean todos bienvenidos a este tutorial sobre cortes y secciones de conos y cilindros por Alan Navaja. Primeramente vamos a analizar qué es el cono. El cono es un cuerpo geométrico engendrado por un triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus catetos, como podemos observar en la imagen. ¿Qué es un cilindro? El cilindro es el cuerpo geométrico generado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados. Superficies cónicas. Las curvas que se obtienen al cortar de diferentes maneras un cono recibe el nombre de cónicas. En esta imagen podemos observar cómo está un cono con las diferentes superficies, que es la circunferencia, la elipse, parábola e hipérbola, que veremos a continuación. El elipse. La elipse se obtiene al hacer que un plano intercepte una superficie cónica de forma que corte a todas sus generatrices y no siendo perpendicular al eje de la superficie cónica. La circunferencia es el plano. Si el plano es perpendicular al eje del cono, cortando todas las generatrices determina sobre la superficie cónica una circunferencia, que aquí podemos observar cómo al cortar el cono forma un círculo dentro de este. Hipérbola. Si un plano corta una superficie cónica de manera que atraviesa todas las generatrices excepto a dos, respecto a las cuales sea paralelo, determina sobre ella una hipérbola. Parábola. Se forma al cortar el cono con un plano que no pase por el vértice y sea paralelo a una generatriz. Cilindros cortados por un plano. Ahora a continuación veremos esto. Rectángulo. Se forma al cortar el cilindro con un plano perpendicular a la base. Aquí podemos observar que cuando cortamos nosotros el cilindro con un plano perpendicular forma un rectángulo dentro del cilindro. Elipse. La elipse se obtiene al hacer que un plano intercepte una superficie cilíndrica de forma que corte a todas sus generatrices, teniendo este plano un ángulo de inclinación respecto a la base. Aquí podemos observar que forma una elipse cortando el cilindro. Circunferencia. Se obtiene al contraer un cuerpo cilíndrico con un plano paralelo a la base, formando un círculo dentro del cilindro. Ahora pasemos a los ejercicios. Bien, ahora una vez ya entendidos los conceptos, vamos a proceder a realizar un ejercicio. Si se realiza un corte a un cilindro de radio de 5 centímetros y de altura de 10 centímetros con un plano que es perpendicular a la base del centro de la misma, ¿qué figura se forma? Pues la figura que se forma es este cuadrado, ya que al momento de que este cilindro es cortado con un plano que es perpendicular a la base, corta formando un cuadrado. Inciso B. ¿Cuáles son las dimensiones de la figura que se obtienen? Bien, como en esta imagen se puede apreciar, en las instrucciones nos dicen que el radio del cilindro es de 5 centímetros. Esto nos da a entender que la mitad del cuadrado es de 5 centímetros, entonces más la otra mitad son 10 centímetros. Y de altura nos dice que es 10 centímetros, entonces el cuadrado abarca toda la altura del cilindro. Inciso C. ¿Cuál es el perímetro de la figura? Bien, una vez ya teniendo la altura y la base del cuadrado, podemos obtener el perímetro, que la fórmula es lado más lado. Entonces sería 40